Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo acto de lo que en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti celebramos no como el Día de la Mujer Escritora, que fue ayer, Día de Santa Teresa de Jesús, sino la Semana de la Mujer Escritora. Nuestra protagonista de hoy es una mujer peculiar por su formación y por su producción literaria, Sylvia Baron-Sippervielle, y para hablar de ella, que probablemente nos esté viendo a través del streaming, tenemos con nosotros a Mario Daniel Villagra, licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, de donde es originario, en Argentina, que desde 2017 reside en Francia, donde cursó el máster en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad de París III, la Sorbonne Nouvelle. Además de dedicarse él mismo a la escritura poética y narrativa, actualmente realiza una tesis doctoral sobre escritores de su provincia, de la provincia de Entre Ríos, en el siglo XX. El proyecto que nos presenta hoy pues, es el cuarto ya de una serie de documentales dedicados a rescatar a escritores y a escritoras latinoamericanos, más o menos conocidos por el público general, porque los documentales pues, incluyen algunos autores que sí son significativos, pero que en cualquier caso son de gran interés. Antes del que vamos a ver hoy, produjo María Zamarripa, una poeta en pie, Miguel Ángel Federic, el poeta descalzo, y Arnaldo Calveira, Tras sus huellas. Se une ahora Sylvia Baron-Sippervielle, Le Film, dedicado a esta escritora, poeta, narradora y traductora que nació en Argentina, pero que reside en Francia desde 1961 y por lo tanto ha desarrollado esa creación literaria entre dos culturas, entre dos lenguas. Y para dialogar con él, pues contamos con el profesor José Luis Arraez, que es especialista en literatura de expresión francesa en los siglos XX y XXI, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante, de los grupos de investigación MIDEL, Memoria e Identidades Literarias y Culturales, y escritoras de expresión francesa y de género de la Universidad de Alicante, y que además comparte con nosotros el máster en estudios literarios, que precisamente ayer se inauguraba con la conferencia de Erika Martínez. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación del CEMAP a participar en este acto, en el que quiero además dar una especial bienvenida al alumnado de Filología Francesa que hoy nos acompaña de manera presencial en la sala. Si mi memoria no me falla, yo diría que es la primera vez que la Filología Francesa está en el CEMAP y para nosotros es un gusto pues abrir este espacio de colaboración entre culturas comunicantes, entre culturas cuya relación fluye, sobre todo precisamente a través del ámbito latinoamericano. Para nosotros pues, es muy importante esta colaboración. Así que, si os parece, voy a dar la palabra en primer lugar a Mario Daniel para que nos hable de esta concepción del proyecto, de los aspectos que considere relevantes, y después quizá hable un poquito José Luis y ya empezamos a ver la película, ¿no? Que es lo que tenemos interés. Bueno, muchas gracias por la invitación, la presencia. Como decía Beatriz, es mi cuarta producción, que yo llamo de estilo documental, porque en realidad hay una búsqueda cinematográfica. Ayer hablábamos, ¿no?, de ficción y de la poesía también como una ficción. Y esto de estilo documental lo que quiere decir es que hay aspectos que son netamente del formato documental, es decir, el trabajo con la realidad como una materia plástica, digamos, pero que también hay toda una búsqueda más de aspectos cinematográficos, es decir, el tratamiento del sonido, el tratamiento de las imágenes, la construcción de la narrativa hermética, en el sentido de que hay una propuesta temporal y espacial
que se limita solamente a la película, ¿no? Como para dar algunas pistas, ¿no? La idea es como que pasamos un día con Silvia, ¿no? Ese es un poco el concepto que trata de reflejarse en, por ejemplo, el sonido, la luz. Ustedes van a juzgar si eso se logra o no. Y hay otras como se dice hoy en el cine, dispositivos. Hay una película adentro, una película afuera, y hay un viaje entre 3 países, que es Argentina, Uruguay y Francia. Así que bueno, Silvia tiene 91 años en este momento. Luego podemos hablar más sobre la película, pero para contarles algo de Silvia, de lo que no ha quedado dentro de la película. La película se finalizó en 2022, pero comenzamos en 2020 a realizarla, y luego de este trabajo, por ejemplo, el año pasado hubo un congreso en Cerisy, en Francia. Es una asociación en un castillo con bastante historia y renombrado en Francia, dedicado todo a su obra. Luego también recibió la medalla un reconocimiento que hace el gobierno francés por su distinción en la cultura. Y la película ha tenido la suerte de viajar más que yo, pues estuvo presentada en Estados Unidos, en la Universidad de Montclair en New Jersey, en la Feria del Libro Internacional de La Habana, Cuba, en Montevideo y en Uruguay. Y esas 2 presentaciones fueron muy particulares, muy bonitas, porque Silvia pudo ir, y hacía 17 años que no volvía al Río de la Plata. Entonces se reencontró con su familia, con los lugares que retratamos un poco en la película. Y por cierto, bueno, acaban de llegar algunos libros que van a estar a la venta de Silvia, y más al costado está uno que sería Al Margen, que es una edición bilingüe, que es muy interesante porque en el documental habla de cómo es autotraducirse un poco, ¿no? Es decir, hay partes que tradujo Diego Vecchio y Vivian Lofriego, y otras partes que la hizo Silvia. Y además está también un libro en francés que es, digamos, son las ponencias de un coloquio que hubo dedicado a ella, y también están 2 de las traducciones que hizo ella, una es sobre Borges y el tango, y la otra es sobre Rodolfo Wilcott, que es un autor argentino que finalmente eligió la lengua italiana para expresarse poéticamente. Así que bueno, hacemos un poco más de tiempo mientras llegan los impuntuales. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Mario Daniel. Vamos a darle entonces la palabra a José Luis, y después ya, creo que sí, empezamos a ver el documental. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, y igualmente al Centro de Estudios Mario Benedetti por darme la oportunidad de presentar a Silvia Baron como traductora. E igualmente me sumo a los agradecimientos del alumnado del grado en Estudios Franceses, todo mujeres, con lo cual estamos muy bien acompañados, Mario y yo, y eso demuestra algo muy importante sobre las humanidades, ¿no? Como os decía, voy a hacer una breve presentación de Silvia Baron como traductora. Su extraordinaria labor traductológica la sitúa como una figura fundamental en ese puente imaginario entre las letras hispanas y el mundo francófono. Su trabajo ha enriquecido el panorama literario hispano-francés al haber permitido que voces argentinas y uruguayas resuenen en francés y viceversa. Silvia, quien se considera una escritora del Río de la Plata, ha dedicado parte de su vida literaria a la traducción de grandes poetas como Borges, Cortázar, Alejandra Pizarnik, Silvia Ocampo, Macedonio Fernández, Roberto Juan Rodolfo Wilcock. Tenéis su traducción en la mesa.
Arnaldo Calveira y Ángel Bonomino, entre otros muchos poetas de origen hispanohablantes. Incluso se ha interesado por la mística Teresa de Ávila, con su traducción Cantique du Chemin, poème, édition Arfuyén, 1999. Su enfoque hacia la traducción es profundamente personal. Ella misma ha afirmado: para traducir tengo que enamorarme. Esta pasión se traduce en un arte delicado donde cada palabra es elegida con el mismo cuidado que un poeta elige sus versos. Para Silvia, traducir, cito, es escribir, pero no sola, como caminar de a dos por la calle. Consistiría, digámoslo, en una especie de danza entre el texto original y su nueva forma, pero en otro idioma. Silvia no solamente traduce, pues crea un diálogo infinito entre su propia escritura y la de los autoras que decide, que elige traducir. Este proceso de traducción se convierte en una aventura del decir, donde cada texto es una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones del lenguaje. En la larga lista de autores traducidos por Baron Supervielle al francés, en su mayoría escritores y poetas argentinos, solo Marguerite Yourcenar equilibra la balanza de sus traducciones al español. Las Caridades de Alcipo y otros poemas, los volúmenes Teatro 1 y 2, traducidos 1984-1986. Mucho más tarde, Supervielle traduce al español un poemario poco conocido de Yourcenar, Los 33 nombres de Dios, lo que constituye un homenaje póstumo. En el preámbulo, Baron Supervielle relata la historia de esta amistad literaria. Tras haber traducido una primera versión de 7 poèmes pour une morte, Supervielle se lo envió a través de las ediciones Gallimard. Yourcenar respondió de inmediato y poco después la invitó a su ceremonia de recepción en la Academia Francesa de la Lengua. Yourcenar le ofreció un ejemplar de la muy rara primera edición de Les Charités d'Alcipe, que Supervielle se ocupó de traducir de inmediato al español. A este poemario, Silvia añadió otros versos manuscritos junto con sus 2 poemas Autrefois y Vespères, procedentes de otro poemario, Les dieux ne sont pas morts. Yourcenar había prohibido desde hacía mucho tiempo la reedición de este viejo poemario, que había desterrado de su bibliografía, considerándolo como una obra de juventud demasiado alejada de su ideal literario y demasiado cercana a un ejercicio escolar, según testimonia. El trabajo de Silvia no solo ha ampliado las fronteras de la literatura, sino que también ha creado un espacio donde el español y el francés se encuentran, se entrelazan y se enriquecen mutuamente. La labor de Silvia es un recordatorio de que la traducción es mucho más que un simple intercambio de palabras. Es un acto de amor hacia la literatura y un compromiso con la diversidad cultural. Y damos paso, si os parece, a el visionado del... Bueno, pues ya hemos visto el documental, ya nos hemos acercado a la figura de Silvia Barón, que como veis es una figura interesantísima, una mujer realmente admirable, pero también lo hemos hecho, como nos planteaba Mario Daniel al inicio, de la mano de un género cinematográfico pues que tiene unos aportes enormes y que además en la tradición francesa pues tiene una amplísima trayectoria. Mario Daniel, no sé si queréis empezar comentando sobre incluso el tono melancólico del documental, que a mí me encaja mucho con el tono uruguayo.
Efectivamente es un documental que creo que encaja también con ese estilo francés, ¿no? Pero creo que es un melancólico. aire... Es que es poesía también. Es poesía. Es poesía pero dentro de la poesía. Exactamente, sí. Y me parece que tiene una sensibilidad montevideana. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay un concepto, ¿no?, que es el de el portrait, el retrato, ¿no? Entonces mi idea era crear un retrato, es decir, como se conoce en la historia española, ¿no?, el espejo de rey, ¿no?, que eran los primeros retratos. Bueno, un poco era eso, ¿no?, poner una especie de espejo audiovisual que sea representativo, es decir, que Silvia esté ahí presente, y es muy importante para eso conocerla. Yo en archivo tengo 10 horas de entrevista de audio, y a partir de esas entrevistas es que hice el primer boceto del guión. Luego, como se dice en el cine, el montaje es el segundo guión, porque empiezan a aparecer dificultades, qué falta, qué hay que hacer de nuevo. Y una de las dificultades que ustedes ven ahí es que en París siempre llueve, ¿no? Como aquí hay siempre sol, en París siempre llueve. Entonces empezamos a filmar y de repente, voilà, la lluvia, ¿no? Entonces tuvimos que como adaptarla a la lluvia, ¿no? Y como ya un poco el concepto era que iba a haber mucha preponderancia del azul por el agua, por lo conceptual del azul de Silvia en su obra. Entonces, bueno, es como el agua de arriba y el agua de abajo, ¿no?, como cerrando el círculo. Luego hay también como ustedes ven, comenzamos en el bar a la mañana y terminamos en el bar a la mañana. Entonces eso también yo lo adapto un poco de la idea del sueño, ¿no? No sé si han leído que el sueño, si tiene una forma, es circular, ¿no?, o en espiral, no se sabe cuándo empieza, cuándo termina. Entonces hay, digamos, muchos criterios de la elaboración que luego se ven, o no mejor dicho, no se ven en el trabajo. Luego es verdad que hay momentos, por ejemplo, es decir, no busco despertar ninguna sensación, ¿no? Eso es como ser un poco ecuánime, ¿no? Quizás hay algo un poco de crear un clima con la música. La música es toda original, 100% original, es decir, hay alrededor de 35 minutos de música que son músicos, o sea, todos músicos originales. Se formó hay un sexteto. El último tema de la banda sonora, el último tema donde aparecen los créditos, es un candombe, que es la música afro-uruguaya, que se toca con tambores, digamos, pero este es el bandoneón. El bandoneón también Silvia dice que el bandoneón para ella es el triunfo, ¿no? Entonces también Silvia nos iba dando en las entrevistas pautas, y entonces, bueno, el bandoneón no puede no estar, ¿no? Y bueno, el candombe, digamos, para cerrar, también daba esa cuota uruguaya. Pero volviendo a esto, no se quiere, por lo menos de mi parte, nunca buscaba manipular los sentidos, las sensaciones, sí crear como colchones musicales para producir un ambiente. Y hay momentos donde vuelvo a comprobar que la risa viene, ¿no? Cuando habla de su relación con los militares, que dice, bueno, me invitaron a ir a la puerta, siempre se ríe la gente, siempre se ríe, siempre nos reímos cuando sucede eso, ¿no? Entonces, es decir, hay momentos de altos y bajos, pero justamente el desafío era encontrar un ritmo en todos los grises, ¿no?, que es un poco el desafío para que se sostenga la cronología y el tiempo, ¿no?, del documental. De hecho, esto de trabajar con la música original nos permitió trabajar, hicimos más o menos un 50% de la música antes para marcar el ritmo, y luego cuando ya teníamos la música y el primer montaje, dijimos, bueno, aquí falta algo de música, aquí falta algo de música, hicimos el resto de la música.
Sí. De hecho está, estos son, les cuento la cocina, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Está trabajado con cronómetro. Entonces todo es como si fuese una canción. Está dividido en 4, 8, 12, todo. Entonces por eso también gana un ritmo constante y sonante. Sí, la importancia de la memoria y de la identidad, no solamente en la poesía, pero después lo has reflejado muy bien, ¿no? En esa conversación con ella, la importancia de la memoria, desde la memoria literaria en sí hasta la memoria familiar, la memoria geográfica y parejo a ello la identidad, ¿no? Primero como traductora, después como creadora. Está muy bien puesto en lo que es el documental, ¿no? Hay un buen reflejo. Sí, si usted, también esto del círculo, también del círculo en la ciudad, también tratamos de hacerlo del círculo en su casa, ¿no? Entonces como que íbamos dando vueltitas por su casa, cada rincón representaba para nosotros un momento de su vida y empezamos hablando de la traducción y luego de la autotraducción. Entonces hay como dentro de la casa hay 3 bloques temáticos, ¿no? Uno es la traducción, el otro es su propia escritura, sea en poesía y en narrativa, y la tercera parte es su relación con la pintura, ¿no? Y esa relación de la pintura fue lo que nos permitió hacer el adentro y el afuera, ¿no? El adentro de la casa y el afuera de la casa. Y en términos generales, a mí me gusta pensar en el cine antropológico, porque es, digamos, a grandes rasgos, es la vida de un personaje que puede ser representativo de una comunidad. Entonces, para mí Silvia es representativo, no solamente de una poeta y una traductora latinoamericana que vive en Francia, sino que también es representativa de una generación, ¿no? Eso que cuenta con los primeros editores que le hacían el contrato sin leer lo que estaba traduciendo. Entonces eso es como de otra época, y eso es un trabajo con la memoria, ¿no? Porque si no todo eso se tiende al olvido, ¿no? Y rescatar a Silvia como una escritora que vivió otra época, creo que aporta ese diálogo intergeneracional que tiene que haber para que la memoria como un músculo social se mantenga revitalizada. Y bueno, esto lo contaba ayer a Beatriz. Silvia lo primero que me dijo cuando vio este documental, dijo: ahora me puedo ir tranquila, ¿no? Como esas cosas que tienen los poetas, de decir cosas muy que llegan ni siquiera llegan al hueso, ¿no? Ahora me puedo ir tranquila, dice. Bueno, sigue siendo, ¿no? Cada vez que lo pienso, y sabiendo, ¿no?, que tiene ya 91 años, es decir, se siente también que ella está en sus últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento no se podría hacer el documental porque ya en 3 años, bueno, tuvo algunas enfermedades, recaídas, y hoy, por ejemplo, no puede caminar como salió a caminar. Y siempre pasa lo mismo, es como un golpe de revitalización que le da al personaje, ¿no? Porque con un trabajo documental la trama social se vuelve a revitalizar, ¿no? Los amigos, los editores, que vuelven a salir sus libros. Ella estaba pero muy contenta de que la película sea proyectada aquí por Benedetti, porque ella ha traducido a poetas uruguayos. La última que ella tradujo es Sida Vitale, del Premio Cervantes. Entonces, es un trabajo de memoria también, sí, sin duda. Y el tema del viaje también, qué bonito, ¿no? Al principio planteado como
el viaje de quien llega como extranjera, incluso en el título de sus propias obras aparecía mucho la idea de la mirada externa, del extranjero, pero por otro lado la idea de que ese viaje, como el del río Sena, te lleva una y otra vez también al origen, y en realidad es una conexión, ¿no? O sea, una continua conexión, ¿no? Entonces ya no estás en París, estás como fluyendo como el Sena, ¿no? En continuo ir y venir entre una cultura y otra, ¿no? Sí. Bueno, claro, ahí hay otro de los conceptos uno era el agua, fundamental, el viaje, como eso eran como ideas fuertes que es que el desafío es cómo hablar de eso sin hablar de eso y tampoco quedar tan reiterativo sobre las temáticas, pero sí, el viaje marcó mucho, no solamente a Silvia, sino también a nuestra cultura, digamos, ¿no? Nosotros también venimos como de un viaje. Y esa parte que tú nombras, ¿no? Cuando ella empieza a hablar del Sena, que se mete por abajo del Atlántico y todo, ahí la pregunta que siempre me hacen, ¿eso cómo fue? ¿Está en su libro? ¿Está guionado? Y ahí en un momento del documental se fusiona armónicamente lo escrito con lo narrado, lo vivido, ¿no? Y de hecho hay algo que también, bueno, da la reflexión entre el cine, la poesía y la literatura, y es que cuando estábamos haciendo la película, ella lee un texto y se da cuenta que le faltaba una palabra, que era la palabra gaviota, ¿no? Se escuchan las gaviotas, eso lo agrega para la película, es decir, que modificó uno de sus textos ya publicados, y eso es muy interesante porque habla de que el dispositivo cinematográfico también ayuda a reescribir a la literatura. No sé si un guión se puede leer, esto lo decía Tarkovsky, ¿no? O sea, no sé si un guión se puede leer como un texto, como si se puede leer una obra de teatro como un texto. Pero finalmente, por ejemplo, esta película la están transcribiendo, diría yo, para personas sordas, entonces tienen que hacer toda una descripción textual de todo lo que sucede, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que terminan siendo casi un poema, ¿no? Es cuando describen el sauce, las hojas del sauce tocan el río, ¿no? Eso termina quedando como una especie de verso. Bueno, podéis preguntar lo que queráis, mientras nosotros... Ah, María Ángeles. ¿Con qué esté encendido? ¿Con qué esté encendido se oye? No, sí, no es una pregunta, pero volviendo a la idea, es que el agua está omnipresente en toda la emisión y claro, es muy acertado. Y es que, claro, me ha llegado muy dentro la idea, cuando ella dice que es el agua que fluye del Sena, que, como bueno, tú lo has recordado, que atraviesa el Atlántico, es que es la unión, es que en realidad es como si ella, en cierto modo, estuviera allí. Y es verdad, el agua, quitando por lagos y tal, es decir, está unida. Y eso yo creo que no lo pensamos, y en el caso de ella y de esas raíces que sigue teniendo tan importantes, es como, digamos, estar en una parte de esos átomos del agua, de su país, en realidad. Y eso me ha parecido algo muy bonito, la verdad, y me parece un gran acierto que el agua esté tan presente en toda esa emisión. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mario, enhorabuena por este documental. A mí no me ha transmitido melancolía, sino más bien serenidad. Esa serenidad que tienen las personas mayores, ya con un cierto bagaje, a mí me ha transmitido eso. Y igual, como no la he leído, igual esa serenidad también se acerca a su poesía, a su escritura. Entonces, hay una armonía ahí entre el discurso narrativo y el discurso semiótico, la verdad.
Y nada, estoy impaciente de conocer a esta escritora. Enhorabuena. Gracias. Y un poco en la línea que te comentaba ahora José Luis sobre la identidad, a mí me parece muy hermosa la parte en la que habla de su madre, de las cartas a su madre, y porque efectivamente tiene que ver también con la idea de una genealogía personal y literaria incluso, ¿no? Porque la relación con la madre genera una literatura también, ¿no? Entonces la madre ausente se convierte en la protagonista de una literatura propia. ¿Cómo vivió ella también esa parte del documental? ¿Qué os explicó a partir de la figura materna? Sí, la verdad que ella no fue muy respetuosa con el trabajo, es muy amable porque mismo con los escritores, ¿no? Ella se pueden acercar, aunque ella tiene mucho trabajo también, pero fue muy amable en no sugerir casi ningún cambio. Lo que sí, luego lo vio y luego le dije, no me contestes ahora, piénsalo, y lo que le chocó, dice, bueno, esos primeros planos, dice, verme así viejita, se decía, ¿no? Pero bueno, aceptar que el tiempo pasa. Y digamos que, como ella lo dice, ¿no? El camino la ausencia de su madre fue el camino de su vida. Digamos que se lo tomó muy bien hablar de esas cosas, ¿no? Y cuando habla de las fotos, ¿no? Que dice son simplemente ausencias, setús, ¿no? Dice, es muy interesante lo que dice aquí la colega, porque es una persona ya con mucha experiencia de vida y que sabe de los recovecos que va tomando la vida, y muchas veces hay que, como dice su gran poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ella llegó a París por algunos meses. Le ofrecieron un trabajo en una feria del libro, que se hacía una feria del libro 24 horas, entonces necesitaban a alguien para trabajar a la noche. Como manejaba el inglés, el francés y el español, le dijeron, ¿no quieres trabajar en la librería? Y dijo que sí, y le hicieron un contrato por 1 año. Es decir, también es como testimonio de una época y testimonio de la vida, que digamos que hay que ir un poco para adelante, no tan torpemente, digamos, pero paso a paso, como la idea fue mostrar eso, ¿no? Por eso está la idea de caminar, ¿no? Entonces está la idea de que más o menos es difícil en 45 minutos hacer un reconto de más de 60 años, ¿no? Pero bueno, la idea era como ir paso a paso, más o menos como fue de la traducción a su propia escritura, la relación con la pintura. Y de hecho, cuando ella habla de su madre, y ahí, bueno, me salto un poco a otro tema, decidí dejar esa parte que dice, cuando ella hace esa reflexión de no saben lo que los antibióticos hizo por la humanidad, porque su madre se murió de una infección en un parto, digamos, algo que hoy día es controlable, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estaba toda la discusión de vacunas sí, vacunas no, por el tema del COVID. Entonces hay cosas que son extratemporales, pero está esa pequeña cosa que decidimos dejarla para... ¿Qué opinaba ella, ¿no? Hay algo sobre el conocimiento de la medicina en este caso, ¿no? Que no hay que menospreciar. Y respecto, por ejemplo, con lo anterior, y porque el primer público iba a ser el público francés, cuando hicimos el de Arnaldo Calveira, que es uno anterior a este otro, siempre se preguntan qué relación tiene el exilio con la dictadura militar.
¿no? Siempre la pregunta obligada, pero se fue por los militares. Entonces, en decidimos hacer un poco hincapié en eso, aunque no quisimos tanto ahondar. Mismo que no hay voz en off, por ejemplo, es ella misma contando su historia. Entonces eso lo acerca más a esta idea matriz de que sea como un espejo, ¿no? Porque si uno pone una voz de otra persona hablando, ya empieza a hablar como... Se figura más al personaje y no a la persona, ¿no? Aquí queríamos retratar la persona. Interesante cómo empieza a hacer eco con la charla de ayer, ¿no? Porque habla del fantasma, ¿no? También como el sujeto, y lo decía Erika Martínez ayer también. Enhorabuena por el documental. Me ha gustado, o sea, creo que condensa también muchas tradiciones de Latinoamérica en París. Me gusta mucho esta idea del paseo como acto creativo, de las dos orillas, ¿no? Que al final también pues ella está un poco entre Uruguay y Argentina. Pensaba mucho, no sé si tú lo tenías en mente en la película o no, ya nos dirás, en este libro de Cortázar que hace un mapa de París-Buenos Aires y es todo seguido, ¿no? Como que no hay un corte entre las dos ciudades y como que me evocaba también esta idea de ir buscando tu ciudad en una ciudad nueva. No sé... Sí, por eso decía que es un estilo documental porque está el testimonio. El testimonio en el documental sería el paralelo del diálogo en la ficción, ¿no? Pero en este caso no quisimos poner la leyenda, ¿no? Cuando aparece Uruguay no pusimos Uruguay, Buenos Aires, ¿no? Entonces no importa finalmente, ¿no? También esto, como ella dice, ¿no? Creía inventar una lengua, ¿no? Bueno, nosotros quisimos inventar o interpretar lo que esta, digamos que, no sé si ese sería el corazón de la película, esa parte que está hablando en la ventana y dice, bueno, el Sena que va hasta Lea, baja, me parece que eso fue como bueno, aquí está la tónica de la película, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer como todo un círculo y también me sirvió para inspiración un pintor argentino que se llama Antonio Seguí, que tiene un personaje que se llama El hombre con sombrero, ¿no? Son una serie de cuadros. Entonces también Silvia era como la poeta con sombrero, es decir, aparecer en el medio de la ciudad de repente sin que nadie lo piense. Sí, había algo así de crear, claro, lógico, eso es lo más cinematográfico, ¿no? Crear algo que coquetee un poco con la realidad, pero que cree otra realidad posible, ¿no? María Daniela, ayer terminábamos leyendo un poema. ¿Os atrevéis a leer a Silvia en francés? ¿Ah, sí? ¿Agarramos alguno no. de los libros? No. O en francés y en español. No sé cómo hago para... Nos animamos a elegir alguno de los Pues, sí, libros. a ver. Claro. También, como quieras. ¿Te animas sí. a leer? Los libros están, no tengo nada aquí. Mira, vamos a elegir alguno de los que haya aquí. Yo te cedo el micrófono y terminamos, Sí. si queréis, así, con la lectura. Aquí queda, ici reste. À tout moment, se déploie et se referme sur ma face un éventail de fumée. Je suis ce que le miroir emporte, quand mes yeux se lèvent sur lui. La fin du jour s'attarde. Nul signal ou silence m'amène sur la feuille la tombée. Rends-moi la différence entre le soleil et la pluie. Ma vaste solitude où je pouvais courir. Rends-moi la ville de la nuit, une fenêtre. La fenêtre enferme dehors le jour. Laisse pénétrer la nuit. Semblable au nuage qui cache l'astre, sommes-nous déjà quittes le songe et moi. J'entraîne l'écho d'un cœur
abrite du silence et du son. Quand le silence aura pris ton silence, je lui rendrai le souffle du mien. Aujourd'hui, je passe sans trembler, comme la rue d'hiver quand se termine le vent. Tant que ce rêve rôde, je dure debout. J'arrive à la plage dans la nuit sans prendre du retard, ni dévier le pas, ni écarter les yeux du trait éclatant dont le don, enfin, sera total, tandis que l'étoile descend lentement, le puits comblé. Ici reste à jamais en dehors de moi. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer nuevamente a todo el Centro de Estudios Iberoamericano Mario Benedetti, a ustedes la presencia respetuosa, en mucho silencio para apreciar la película, eso es muy importante. y bueno, larga vida al centro de Estudios. Gracias por la visita y espero que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias.